Como ya les estaba anunciando Aldair, mi nombre es Francisco Doria y conmigo van a desarrollar ahora el temario, ¿ya? El curso de lenguaje. Bien, corresponde hoy día hablar de este tema de los planos del lenguaje. Así que recapitulemos un poquito. Recuerden que el lenguaje es una facultad exclusivamente humana y que constituye también nuestro mejor código de comunicación. Y que este lenguaje, a su vez, presenta dos planos, que son la lengua y el habla. Al hablar de lengua y habla, nosotros tomamos en cuenta sus diferencias y su interacción. Fíjate, si hablamos de lengua, hacemos referencia a un plano... Uy, la cámara... A ver, ya. Si hablamos de lengua, hacemos referencia a un plano ideal, ¿ya? La lengua es el conjunto de signos sonoros y articulados que emplea una comunidad para comunicarse. Entonces, aquí estamos hablando del código. Y el habla es el uso que cada miembro de la comunidad tiene de ese código. Por lo tanto, la lengua tiene naturaleza social, mientras que el habla tiene naturaleza individual, ¿ya? Cada miembro de la comunidad. La lengua tiene un carácter histórico, porque la lengua se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Se plasma como un producto cultural. En cambio, el habla, la materialización de la lengua, es momentánea, porque solo responde a la circunstancia de su uso. La lengua, además, es teórica, porque su organización se sustenta en una serie de reglas. En cambio, el habla es práctica. Nosotros aprendemos sobre la lengua en el colegio, cuando nos dicen cómo se debe usar la coma, cuándo se usa mayúsculas, nos enseñan a diferenciar entre un sustantivo y un adjetivo, entre un verbo. Por eso alguien ahí nos enseña, no muchachito, no se dice ha rompido, sino ha roto. Hay una teoría detrás. En cambio, esa materialización nosotros la vamos a desarrollar, o sea, cuando hablo de la materialización de la lengua, me refiero al habla, nosotros la desarrollamos en la cotidianeidad. Primero aprendemos a hablar y luego aprendemos los mecanismos, las reglas para utilizar adecuadamente nuestra lengua. En tanto, está en la conciencia colectiva de toda la comunidad, la lengua es psíquica, mientras que el habla es psíquica, fisiológica y física. Por eso dijimos, aquí está la lengua. Estábamos pensando, pero cuando se manifiesta, cuando se realiza, eso ya se denomina
habla, ¿ya? En este salón, en esta clase, estamos participando varias personas, ¿no? Estamos alrededor de 100, un poco más de personas. Entonces, las ciento y pico de personas dominamos una misma lengua. Pero si estamos en clase 150 personas, hay 150 hablas. Si estamos en clase 100 personas, hay 100 hablas. Si estamos en clase 253 personas, hay 253 hablas. Y dicho sea de paso, es necesario que nosotros cuidemos nuestra habla, porque esta habla, al ser personal, es una proyección de nosotros mismos. A través del habla de una persona nos damos cuenta de si es culta o ignorante, de si es afable o malgeniada. Se refleja lo que eres en tu forma de hablar. Entonces, cuida tu forma de expresión y ofreces una buena imagen de ti. Ten un habla descuidada y van a pensar mal de ti. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno no tiene ortografía? A ver, dime, ¿qué pensarías de alguien que escribe ayer con H? Porque dicen, como viene de hoy, debe ser con H. ¿Mm? ¿Qué pensarías? O cuando escriben así, H-A, ¿no? H-A-S-I. Sí, normal, me puedes preguntar por el Excel, pero al final, cuando estemos en la videoconferencia. ¿De acuerdo? Listo. Ahí está. Ahí están colocando un montón de ejemplos. Pero ojo, hay también expresiones que ustedes utilizan cotidianamente, como XD. ¿Ya? Ese XD también es un error. ¿Ya? O bichota, habla bichota, ya, eso. ¿Ya? O cuando utilizan arroba, ¿no? Dice, en lugar de, no, hay que flojera, los niños y las niñas, no, y ponen arroba, ya pues, ¿ya? Cuidado. O, oh my God, ¿no? El OMG, ya, todo eso, todo lo que constituyen los vicios del lenguaje. O cuando hablan, ¿no? Para cualquier cosa, o literal, flaca, literal, ¿no? Aunque no estén hablando de ningún texto, dicen literal, ¿ah? Sí, cuidado. Bueno, ya ustedes se hacen una idea de quiénes hablan así, ¿no? Ajá. Ok. Me preguntaron, ¿se puede decir que la lengua es aprendida? Sí. El lenguaje, en tanto, es facultad que todos los hombres tenemos en condiciones normales, ¿no? Es decir, el lenguaje es universal. Este lenguaje es innato, ya nacemos, ¿de acuerdo? Ya nacemos con esta capacidad. Pero esta capacidad, recuerda que es indiferente a cualquier influencia. Si a un niño aguajún lo trasladamos a Francia, pues aprenderá a usar el francés. Si lo trasladamos a Suecia, hablará en sueco. Si lo trasladamos a Rusia, hablará ruso. Es decir, su capacidad de lenguaje, esa facultad con la que él nace, es indiferente a cualquier expresión. Con el estímulo adecuado se desarrolla. Lo que pasa es que lo que se aprende es la lengua. Aprende francés, aprende ruso, aprende sueco. Igual, si a un vikingo, ¿no? Un niñito de Escandinavia, lo hacemos crecer en una comunidad altoandina, su capacidad de lenguaje, esa facultad innata, se va a desarrollar. Pero aprenderá ¿qué cosa? El quechua. ¿Se dan cuenta? La lengua entonces es aprendida. La lengua depende del entorno social. Pero cualquier lengua es una manifestación del lenguaje. Así como el lenguaje es un producto social de la evolución humana, la lengua es un producto social de la evolución del lenguaje.
acorde con la cultura que desarrolla una comunidad, se desarrolla también su lengua, su expresión. ¿Qué quiere decir que el lenguaje es indiferente a cualquier expresión? Que el lenguaje no cambia, no se va a transformar por las diferentes influencias. Por eso puse el caso del niño que se educa en distintas sociedades. La facultad del lenguaje, que es innata, se va a desarrollar. Lo que se aprende, lo que cambia, es la lengua en la que se hubiera desarrollado. Si hablamos del niño aguajún, lo normal, lo natural es que hubiese crecido hablando aguajún. Pero como se desarrolló en Francia, como creció en Francia, entonces la facultad del lenguaje que no se ha visto afectada, que ha sido indiferente a cualquier influencia, en la facultad del lenguaje se manifiesta ya no en aguaruna, ya no en aguajún, sino en francés. Por eso decía, la lengua sí, la lengua es la que se aprende. Son diferentes, claro, son diferentes el lenguaje y la lengua, son diferentes el lenguaje y el habla. Entiéndase como una facultad, ¿no? A ver, vamos a verlo así. Vamos a verlo así. Aquí nosotros tenemos el lenguaje, que es para todos. El lenguaje se manifiesta en varias lenguas, ¿ya? Se manifiesta en varias lenguas. Y dentro de cada lengua, cada uno de los usuarios desarrolla ese código de una manera particular. Dentro de cada lengua aparecen tantas hablas como usuarios existan de esa lengua. Entonces, así, ¿no? De esa manera podemos entender. El lenguaje es universal, la lengua es social y el habla es individual. Ahora sí, listo. Esta lengua presenta una serie de variaciones, ¿ya? Entonces vamos a hablar de estas variaciones lingüísticas, variaciones de una lengua. La primera variación es de carácter regional. Esta variación regional es la que se llama dialecto, ¿ya? Variación regional o dialecto. Para que nosotros podamos hablar de variación regional o dialecto, tenemos que tomar en cuenta que existan ciertas diferencias. Solo si se manifiestan estas diferencias, podemos hablar de dialecto. ¿Cuáles son estas diferencias? Fíjate.
A ver, tenemos que hablar nosotros de diferencias, primero, morfológicas. Nosotros hemos recibido una fuerte migración venezolana. Hay venezolanos que vienen de la costa pacífica y otros que vienen de la costa atlántica, ¿no? De la zona del Caribe. Ahí te puedes dar cuenta. Han llegado colombianos, dominicanos, venezolanos, ¿no? Los que son de la zona del Pacífico, ¿no? Colombianos, ecuatorianos, peruanos, usamos el morfema IT. Pero los que son de la zona del Caribe, algunos venezolanos, dominicanos, puertorriqueños, cubanos, usan más el morfema IC. Entonces, mientras aquí, por esta cuenca decimos un momentito, ellos dicen un momentico. Acá decimos, pero qué muchachita tan inquieta. Allá, pero qué muchachica tan inquieta. ¿Se dan cuenta? Es el mismo significado. ¿Ya? Es el mismo significado, pero unos usan el morfema IT, otros usan el morfema IC. Si hablamos dentro del Perú, los usuarios del castellano no andino nos diferenciamos de los que hablan el castellano andino porque ellos apelan mucho a los diminutivos. Un momentito. Maestrito, una carrerita aquí cerquita. Caserita, ¿cómo está? Es más, en el extranjero los peruanos nos conocen por eso, ¿no? Decimos ahoritita, momentito. ¿Se dan cuenta? Hay un cambio en la estructura de la palabra. Otras diferencias son las fonéticas. Es decir, tienen que ver con la pronunciación. Por ejemplo, hay una cierta cadencia, ¿no? Cuanto más antillana la población, más nasal. Oye, mi vida, tú ya sabes, ¿no? Aquí en Cuba, chico, ellos hablan más nasal. Nosotros no. O dentro del Perú. A ver, dentro del Perú. A ver, dime pues, ¿quién te habla así, bien pausado? Que dan ganas de ponerle un cohete para que se apure al hablar, pues. Hoy digo, dentro de Perú me ponen chileno. Claro, pues. Allá en el norte te hablan, pues. ¿Ah? Y si fuera Chiclayo, pues, dicen ellos, no pues. Hablan pausado. En cambio, ¿quién te habla así rapidito como si estuviera correteando con un chicote que ya no se entiende qué se dice? Ahí está. De la selva su gente, pues, ¿no? El Félix, el Juan, la Gladys. Pero también, pues, hay esos que te hablan así como, no es que se está peleando contigo, no, o sea, con todo respeto, disculpa, te estoy hablando, no me pongas tu cara de poto tampoco, ¿no? Cosa te crees tú, que te crees Bad Bunny también seguro, ¿ah? Entonces, ¿qué tenemos allá? En la gente del norte hay una cadencia, un cantito que hace que su habla sea bastante pausada. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, eso se llama dejo, me gusta mucho el dejo de los colombianos, ¿no? Permítame que le diga, hasta cuando te están peleando parece que te tratan con mucho respeto, usted, dígame, ¿no? En la selva, en cambio, en la selva son así medio alaracosos para hablar. Así, Franco, es que directos somos pues nosotros, ¿no? ¿Ah? Así te dicen. ¿Ah? Y en el caso de la sierra es por el motoseo. Recuerda que
Allí la lengua imperante fue el quechua. El quechua es una lengua que tiene solo 3 vocales y por eso se produce el motoseo. Por eso a veces dicen, qué lindo tu vestido, mamá. Y no es porque no puedan pronunciar. ¿Ah? Sí pueden. Lo que pasa es que están acostumbrados a identificar solo tres vocales y por eso la confusión entre las anteriores i o entre las posteriores o u. Otra diferencia, por ejemplo, aquí en la costa, nosotros nos caracterizamos por el yeísmo. No diferenciamos la y y la eye. Igual nomás. En cambio, las personas de la sierra sí diferencian, ¿no? Hay una ultra corrección. Ellos diferencian entre la y y la ella. Entonces, son diferencias fonéticas. O el ceceo, hombre, ¿no? Ya tú sabes que en cierta parte de España al sur, esa que se llama Andalucía, todos ellos lo pronuncian con la Z. Pues hombre, esas sábanas ponlas sobre la silla que está junto a la mesa. Eso se llama ceceo. En cambio nosotros tenemos ceseo. Todo lo pronunciamos como si fuera S. Aquí nadie dice zapato, zócalo, sí. Todos decimos zapato, zócalo, sí, zapazo, ¿no? Igualito lo pronunciamos. ¿De acuerdo? Diferencias sintácticas. La sintaxis es la manera en que se organiza, una lengua, la manera en que relacionamos. Cada lengua tiene su propia organización sintáctica. Por ejemplo, en el inglés dicen the White House o the French Revolution, porque ellos colocan primero los calificativos, los determinantes. Nosotros los ponemos al final, por eso decimos la Casa Blanca o la Revolución Francesa. Diferencias de ese tipo, por influencia a su vez de otras lenguas o por costumbre, se pueden apreciar en el Perú, ¿no? Aquí decimos algo así como, a ver, imagínate, don Eusebio vende tamales en la esquina del mercado. Aquí solemos organizar de forma directa, que es la forma natural del español. Don Eusebio, sujeto, vende el verbo, tamales, el complemento directo, en la esquina del mercado, complemento del lugar, ¿no? Así lo decimos. En cambio, allí en la selva dirían algo así como, del mercado en su esquina, don Eusebio los panes vende. Del mercado en su esquina. Colocan primero los complementos y complemento de complemento, luego el sujeto y mandaron el verbo hasta el final. El hecho de que en algunas zonas, correcto, se trata de una construcción hiperbática. El hecho de que en algunas zonas de ceja de selva haya esa costumbre de... Claro, o sea, ceja de selva, ¿qué cosa es? ¿No? Entre la selva y la sierra, ¿no? Huánuco, por ejemplo. El hecho de que en esa zona haya esta costumbre de colocar el verbo al final ha empujado también a que la muletilla que ellos desarrollan sea un verbo. ¿Estás cansado, Di? Entonces ella me avisó que yo fuera, Di. ¿Se dan cuenta? Di. Están utilizando como muletilla un verbo. A diferencia de aquí en la zona costera que usamos el pues. Acá usamos, y eso también es influencia andina, colocamos la conjunción, ¿no? Aunque claro, aquí ya no decimos pues, decimos p, ¿no? Oya p. Y los chilenos dicen opo, ¿no? Pero el hecho de que se produzca este desorden sintáctico es justamente una diferencia, ¿Qué más? Diferencias léxicas. Uy, estas de aquí son las más fáciles de ver. Creo que las fonéticas y las léxicas son las más fáciles de ver.
Cuando hablamos de diferencias léxicas, aludimos a un distinto vocabulario, un distinto léxico. Por ejemplo, ¿cómo llaman a los niños en Piura? A ver, en el norte. ¿Cómo que pibes? Claro, allá en el norte le dicen churres. Pibes allá en Argentina. ¿No? Bien che, ¿no? Ya, ok. Entonces, churres en el norte. En Iquitos les dicen guambrillos. Claro, guambrillos. En San Martín, en Tarapoto, ahí le dicen yuyo. Aquí en la zona costa, no le dicen igual. Chibolo, claro, chibolo, mocoso. En la serranía, guagua, claro. Incluso entre países también hay diferencias, ¿no es cierto? Acá decimos chibolo, ¿no? Creo que es lo más extendido. En México, chavo. En España, chaval. En Argentina, pibe. En Chile, cabro, ¿no? Así le dicen a los muchachos, cabro. Sí, y cuando son pequeñitos le dicen cabritos. Cuando son jóvenes, así como ustedes, le dicen cabros. ¿Mm? Es bueno saber estas cosas, porque si no uno se puede confundir. A ver, imagínate, si te vas de turista, te vas a Chile, se para un taxista ahí en Santiago, se para a tu lado y dice, a ver mi cabro, ¿dónde lo llevo, mo? Oye, tú tranquilo, no te vayas a enojar, ¿ah? Dile, gracias, señor, soy turista, prefiero caminar para conocer. ¿No? ¿Cómo que sacas tu chaveta? No, y chaveta es con V, oye, salvaje. ¿Ah? Cachetadón es con tilde en la O. No digo, ¿cómo escriben estos? ¿Ah? No, tú debes decirle, señor, gracias, soy turista, prefiero caminar. Ahora, es muy diferente que estés en Lima, estás por la avenida Arequipa, se para un taxista a tu lado, a ver, cabro, ¿dónde te llevo? Ahí sí ya significa otra cosa, ¿no? Ok. También, aunque no todos suelen hablar de estas, la propia RAE, por ejemplo, en su ortografía habla de estas diferencias, pero no menciona las semánticas que también se producen. Tal vez se debe a que las diferencias semánticas se aprecian sobre todo en países como el Perú, que son multiculturales, que son multilingües. Un mismo término cambia de significado. Por ejemplo, nosotros llamamos camión al vehículo de carga, pero en México el camión es el bus, el vehículo de transporte. Para nosotros, la palabra guagua es el niño, el bebé, pero en Cuba guagua es el servicio de transporte. La palabra cabro, de la que acabamos de hablar, en Chile es joven, pero para nosotros es una forma despectiva de referirse al homosexual. Entonces, ahí tenemos un cambio de significado, ¿ya? Un cambio de significado. Cuando nosotros logramos establecer estas diferencias en la lengua que se utiliza en distintos lugares, podemos entonces hablar de dialectos, ¿ya? Cuando se establecen estas diferencias, estas variaciones, podemos hablar nosotros de dialecto. Vamos ahora con la variación social, que se conoce como sociolecto. Las sociedades en las
en las, en las zonas donde prima una división clasista. Bueno, la verdad es que ahora ya es todo el mundo, ¿no? Ya casi no hay socialismo. En las sociedades clasistas hay diferentes sectores, pero también hay una identificación con ciertos grupos, ¿ya? Una identificación con ciertos grupos. A ver, un ratito. Claro, ¿qué cosa es semántica? Semántica es significado. Entonces tiene que ser un término con diferentes significados. Ahora que ustedes han visto tantas mexicanadas que se nos han colado, se habrán dado cuenta que para nosotros pendejo es el vivo, ¿no? Se la da de vivo. Pero en México, pendejo es más bien el tonto. Entonces, ahí tienes otra diferencia, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que ser el mismo término. Aún no llegamos a idiolecto, Alison, pero ya vamos a llegar. No, no, no. Si decimos palta y aguacate, esa es una diferencia léxica. Entonces, en la semántica es mismo término, diferente significado. La léxica es un significado, diferente término. Palta, aguacate. Aquí decimos maní, ellos dicen cacahuate. ¿De acuerdo? Ahora, la variación social se produce cuando dentro de una sociedad, por la identificación con los distintos grupos o sectores que la integran, adoptamos una u otra forma de expresarnos. Por ejemplo, los militares tienen una forma de expresión muy diferente de la de los médicos o muy diferente de la de los llenadores de buses. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que hay sociolectos. No habla de la misma manera el rector de la universidad que el jefe de la banda de los malditos, ¿no? Según la clase social, según la identificación con un grupo. Por ejemplo, los K-pop, ¿no? Los seguidores del pop coreano, ¿no? K-popers, que es como se les dice. Ellos tienen su propia forma de hablar, que es muy diferente de los metaleros, ¿no es cierto? Tú nunca vas a confundir a un metalero con un emo, por ejemplo. Es una forma peculiar de hablar para cada una, ¿ya? Tranquilos, si se creen superiores o no, ya eso depende de cada uno. Yo estoy haciendo referencia a la forma de hablar, ¿no? Porque también los otakus, también ellos, ¿no? Tienen su forma, además hasta se saludan con su propio código, ¿no? Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas variaciones de carácter social, debemos preguntarnos, ¿variación respecto de qué? ¿Variación respecto de qué? Pues bien, chicos, en la sociedad existe una forma de expresarse de uso general. Esta forma de expresión de uso general se llama norma. Esta norma es el nivel estándar, ¿de acuerdo? Esta norma es el nivel estándar. Y dentro de esta norma, nosotros podemos distinguir el habla culta y el habla coloquial. En este nivel nos encontramos todos. O sea, quienes aquí estamos tenemos
una mediana educación, ¿no? De mediana a mejor educación. Así es. Por eso dije, Paula, se identifican con un grupo social o se enmarcan en un grupo social. Por eso también mencioné los militares, ¿no? O sea, no es lo mismo un general que un soldado. Obviamente, si hablamos de clase social, están en los extremos. Y yo dije grupo social porque no quiero que se entienda, si tienes más plata hablas mejor. Eso es una estupidez, ¿no? Hay mucha gente que tiene cultura o que hace alarde de cultura o que tiene mucho dinero. Ahí tienes a Chibolín, ahí tienes a Laura Bozzo, ahí tienes a Magalhães Medina, y son una vergüenza, ¿no? Los oídos sangran cuando uno los escucha hablar. ¿Mm? O como dices tú, o Acuña, ¿no? Plata como cancha. ¿Ah? Plata como cancha, pero qué bien que habla, ¿no? Ok. Entonces decía, el habla coloquial es la que nosotros empleamos, en nuestro círculo familiar, con nuestro grupo de amigos. Es un habla relajada, es un habla suelta, ¿de acuerdo? Más que normal, digamos cotidianeidad, ¿no? Es de uso diario. Pero esa forma de expresión que tú tienes, sí, se está respetando, se están respetando las normas. Pero date cuenta, tú cuando estabas con la familia, con los amigos, te expresas de una manera. Imagínate, estás en el colegio, tienes que exponer, ¿vas a hacerlo de la misma manera? O sea, le explicas a tu amiga el teorema de Pitágoras. Este es fácil, pues flaca, mira, ve, este lado, que es el más largo, ¿ya? Este de acá, se llama hipotenusa, ¿ya? Y estos dos, que son los más chiquitos, son los catetos. Entonces, la suma de los cuadrados, a cada uno lo elevas al cuadrado, la suma de los cuadrados de esos catetos tiene que ser igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? O sea, de este que es el lado más grande. Eso es el teorema de Pitágoras, nada más. Pero si vas a explicarlo en clase, entonces dices algo así como, en el diagrama que hemos señalado para ustedes, observamos el lado mayor, que como ustedes comprueban es el que se opone al ángulo mayor, es decir, el ángulo de 90 grados. Este lado mayor que se opone al ángulo mayor es la hipotenusa. El cuadrado de la hipotenusa debe ser igual a la suma de los cuadrados de los lados menores, que se denominan catetos. Has dicho lo mismo, pero de otra manera. Conversan sobre la situación mundial. Ya que ese Putin es un desgraciado, ¿cómo invade? No, cuñado, aguanta. Pues. Sí, y Ucrania, ahí le pone la OTAN ahí para presionar a Putin, ¿no? Le pone ahí a Ucrania, te vamos a ayudar, te vamos a dar armas. O sea, ¿tú no te acuerdas la crisis de los misiles cuando la Unión Soviética quiso colocar misiles en Cuba? Ahí como saltaron los gringos. Es la misma vaina, es la misma vaina. Solo que ahora se lo están haciendo a Rusia. No, ese es un Putin, nos va a dejar sin mundial, cuñado. No te pases, pues. Pam, pam. Están conversando, pero mira esa expresión. Es coloquial. Oh, cuñado, anda, es la misma vaina. Es coloquial. Ahora, si tú quieres exponer, ¿no? Vas a la clase. El conflicto que ahora enfrenta a Crimea frente a Rusia, que fue el país más importante dentro de la otrora Unión Soviética, no data de la desintegración de ese bloque soviético, sino tiene antecedentes en la misma gestación de la cultura de ambos países. Rusia no entiende su identidad sin Ucrania, porque se hablaba de la Rus de Kiev. Recordemos que te estás puliendo al hablar. El habla culta es esa, pues, la formal. El habla culta es la que debiera predominar en los diarios, pero la encontramos solo en un grupo, El Comercio, La República, y aún ellos cometen errores. No es habla culta la que vas a encontrar en el Trome, en el Chino.
Exactamente. Exactamente. Ahora, el habla coloquial a veces incorpora elementos de la degradación de la lengua, que viene a ser el subestándar. Subestándar. Cuando decimos más pueblo para hablar, esa es una expresión popular, ¿ya? Es una expresión popular. Pero no es lo mismo coloquial y subestándar. ¿Por qué? Lo subestándar es lo vulgar, ¿ya? Lo vulgar. Aquí, ¿qué cosa encontramos? Los vicios del lenguaje. Encontramos la jerigonza. O sea, vicios del lenguaje, por ejemplo, la redundancia. Pasa adentro, voló por los aires, sube arriba. Pero sin embargo, la jerigonza, en lugar de zapatos, tabas, en lugar de pantalón, lompa, en lugar de baño, ñoba. Las groserías, que creo que no es necesario ejemplificar, ¿no? Tenemos una idea de ellas, etcétera. Es decir, toda forma de expresión que degrade la lengua. Lo que no deben hacer ustedes es confundir vulgar con coloquial. Son distintos. A pesar de que a veces se filtren palabras. ¿Cuándo entonces el uso es correcto o no? ¿Cuándo el uso es correcto o no? Cuando alcanza movilidad social, es decir, cuando la mayoría lo emplea. A eso voy, Tracy, un momento. Cuando un término alcanza movilidad social, es decir, la mayoría lo emplea, ya no se puede considerar vulgar. Se incorpora a la norma. Un ejemplo, el peruanismo roche. Hace 20 años, la palabra roche, hace unos 20 años, la palabra roche pertenecía al ámbito vulgar, pocos la usaban. Pero esa palabra roche llenó un espacio para mostrar ese sentimiento o esa sensación de desazón, de incomodidad, que no es vergüenza, ni tampoco pena. Los peruanos decíamos, me da vergüenza, o qué vergüenza. Pero ¿por qué te vas a avergonzar? Es una contrariedad. Ni tampoco te da pena, como dicen, o te debe dar pena, como dicen los mexicanos, porque no es nada triste. Es una sensación de contrariedad. ¿Ah? Entonces, roche no es lo mismo que vergüenza. Vergüenza es cuando tú te sientes mal por algo que has hecho y sabías que no debías. Pero, a ver, si te agachas y se te rompe el pantalón, puedes decir que roche, pero no vas a decir que vergüenza. Vergüenza en todo caso es después, si alguien te ve. Entonces, la palabra roche llenó ese espacio y comenzó a ser usada por toda la sociedad. Y hoy roche lo encuentras en el diccionario. Y no solo roche, también encuentras el adjetivo rochoso. Rochoso. Y es posible que se incorpore también, ya depende de que igual sea general, se incorpore la palabra arrochar. Yo arrocho, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, oh, no lo arroches?
Primera, no le hagas roche. Después, no lo arroches. O la flaca lo arrochó bien feo. ¿Se dan cuenta? Poco a poco, las palabras alcanzan movilidad social, ¿no? Ahí las tienes en el diccionario, roche y rochoso. Y fíjate, algunas palabras, algunas otras palabras no alcanzan esa movilidad. El P, tú no le vas a escuchar a Vargas Llosa, a quien sí se le puede haber escuchado decir rochoso, pero no le vas a escuchar el P. El P es un ejemplo de vulgaridad. La otra expresión, qué palta, no seas paltoso o sea palteado. Esa expresión tampoco ha alcanzado movilidad social. No se usa. Entonces, quedó en un ámbito restringido. O fíjate este otro ejemplo, para que no diferencies lo vulgar o para que diferencies lo vulgar de lo coloquial. Otra vez estamos regresando a actividades presenciales. Otra vez nos podemos jugar, nos podemos encontrar para jugar pelota. El otro día fui con mis amigos, jugamos pelota y nos fuimos al bar donde siempre nos reuníamos y que ahora ha reabierto ahí cerca de la cancha. Entonces, nos sentamos en una mesa que acababan de desocupar, ¿no? Hay que ganar sitio, decimos. Nos sentamos, pero no venía el mozo todavía a limpiar. Podría haberle dicho, mozo, limpie pues, por favor, hace rato estamos esperando, ¿no? ¿Para qué le voy a decir así? O sea, es la persona que me va a atender y de frente voy a ir ahí a todo bravucón. No. ¿Qué le dije? Amigo, no hay cariño en esta casa, hermano. Eso se llama eufemismo, una forma delicada de decir las cosas. Ah, el otro viene con su trapo rápido. Sí, señor, ahorita limpio se pone, ¿no? Hermanito, y tráeme 2 cervecitas. Al polo, hermano, con su pingüino adentro. Tengo la garganta como aserrín. ¿He sido vulgar? Para nada. Al pedir 2 cervezas bien heladas y decirle al polo estoy usando, al decir al polo, estoy usando una figura llamada metonimia en la que estamos mostrando la característica por el concepto. Al decir con su pingüino adentro, utilizo otra figura literaria llamada imagen. Así como la balanza es símbolo de la justicia, ¿no? Al decir pingüino estoy transmitiendo la idea de qué. Wilson, eso es vulgar y tú lo sabes bien. Así que no vuelvas a usarla, por favor. Claro, al decir con su pingüino adentro, estoy haciendo referencia al hielo, al frío intenso. Tengo la garganta como aserrín. Es otra figura literaria. Es un símil. Es un símil. Estoy usando el cómo. Y es también una hipérbole. ¿Se dan cuenta? No he sido vulgar. No he sido vulgar. Estoy usando figuras literarias. Es habla popular. Como cuando dices en menos de lo que canta un gallo. Ese problema sale al ojo. Ellos son uña y mugre. Esa expresión popular. Vulgar sería, como alguien puso, su silbido. ¿Qué es eso? Estás hablando, te estás dirigiendo a una persona, no a un perro, no a un animal. Nada de... No. Yo no sé cómo hay chicas, el enamorado o el amigo no llega a tocar el timbre, ¿no? Sino... Y la otra sale como si fuera un perro. Eso está mal. Entonces, nada de silbido. Vulgar sería mosaico, un trapecio para la Mesopotamia que está Suzuki. Eso es jerigonza. Jerigonza. ¿De acuerdo?
Entonces, habla popular no es lo mismo que vulgar. Habla coloquial popular no es lo mismo que vulgar. ¿De acuerdo? No es lo mismo. Creo que con los ejemplos que he puesto es suficiente. Exacto. El subestándar es grosero. El subestándar es grosero. El subestándar es el habla de los delincuentes, de la gente sin educación, de Tilín y su banda, de los seguidores de Bad Bunny. ¿Ya? Ok. Y ustedes en la universidad apuntan a esto. ¿A qué apuntan? Al superestándar. Van a escuchar las clases magistrales. Van a leer los grandes tratados. Es decir, aquí, ustedes van a encontrar las expresiones, claro, el nivel erudito, y ya pueden familiarizarse. Si ustedes leen, su cultura aumenta, su capacidad de discernimiento también. Por ejemplo, lee a Borges, ¿no? Lees un cuento de Borges, lees un artículo de Vargas Llosa, lees un ensayo de Octavio Paz. Ese es el nivel. Y justamente en este superestándar nos ubicamos en lo que también se llama acrolecto. Y ahí ya te estoy contestando. ¿Ya? El acrolecto, el nivel superior, el nivel más elevado. ¿De acuerdo? Por último, y chicos, dense cuenta, ¿no? Es la manera en que podemos cambiar las cosas, ¿no? Todo depende de cómo se dice. La replana, ¿dónde está? Pero, ¿a qué llamamos nosotros replana? Para algunos la replana es la expresión criolla. Por ejemplo, en esos valses que componían Mario Cabañaro y Jorge Pérez. Yo la quería, Patita, era la gila más buena moza del callejón. Y usted, compadre, que me conoce, yo soy derecho. Ella no supo corresponder a mi corazón. Hoy me pasaron el dato, el blanquiñazo que la tenía la abandonó. Y dicen que está la negra, reñida para el castigo. La replana, si hablamos de replana en ese nivel, es popular, no es vulgar. Igual que el lunfardo en Argentina. ¿Ya? No podría considerarse subestándar. Ejemplo de erudito, a ver. Mario Vargas Llosa en sus inicios como escritor, mira la diferencia. Mario Vargas Llosa en sus inicios como escritor conoció al autor de radionovelas, Mario Camacho, quien en la práctica era un analfabeto, ya que no leía para que no le influyan el estilo. Y la actitud y las opiniones de Pedro Camacho, las opiniones de Pedro Camacho van a hacer dudar a Vargas Llosa de su vocación literaria y de los modelos que él tenía como el escritor francés Flaubert. ¿Ya? Desde lo más bajo de la pseudo intelectualidad encarnada por Pedro Camacho, se van a perjudicar o se van a ver agredidos esos ideales literarios que tiene Varguitas, el futuro escritor. Nivel superestándar, podríamos decir, desde las regiones plutonianas de la aberración intelectual, Pedro Camacho, el escribidor, bombardeará los ideales flaubertianos de Varguitas,
el futuro escritor en ciernes. ¿Te diste cuenta? Es más breve, conciso. ¿Por qué? Porque cada palabra ha sido usada con precisión. Date cuenta, cuanto más culta una persona se expresa mejor. No es lo mismo, oh, sí, mamá, lo que no, o sea, vino así el camión, puta, y a la señora que estaba cruzando, ¡plap! Pucha, que la tía, hijo, ¿por qué estás pálido? Estoy conmocionado, madre. Fui testigo de un accidente, como un camión embistió a una señora de edad que pretendió cruzar la pista en forma apresurada y la arrojó como 30 metros hacia adelante. Por suerte para ella, cayó sobre otro camión que transportaba colchones. Pero nadie, pucha, que viene así, ¡zap! Que la tía, ¿se dan cuenta que es muy distinto? Esos son los niveles. Variación personal. A esta variación personal es a la que se conoce como idiolecto. También se la llama habla. Porque esta es una variación. ¿Ya? Esta es una variación que se establece por diferencias. ¿De qué tipo? Diferencias de edad, de sexo, de cultura, de religión, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, un niño de 5 años no habla igual que una persona de 50. ¿No? Una persona de 50 en condiciones normales no entra a su casa diciendo, mami, que yo mi teta, como si lo podría hacer un niño de 3 o 4 años. Coloquial y popular es lo mismo. Coloquial, popular, es lo mismo. Hace rato le he dicho. Coloquial viene de coloquio. ¿Qué es coloquio? Conversación. Es lo que estamos, es la forma de hablar cuando estamos en el grupo de la familia, en el grupo de los amigos, ¿no? Entre los iguales. Coloquial o popular. Ya, decía entonces diferencias de edad, diferencias de sexo también. Los hombres somos un poco más toscos para hablar. Hay expresiones que cada sexo puede tener. Una chica nunca dice, ay no, yo no quiero tener hijos. Al toque me voy a hacer la vasectomía. Es imposible. ¿O qué pensarías tú? Están jugando pelota, golpean a tu amigo y él se levanta diciendo, ay, mis ovarios. O sea, es imposible. No lo va a decir. ¿No es cierto? No lo va a decir. Diferencias de cultura que tienen también que ver con el dialecto, justamente porque provienen de diferentes ámbitos culturales. Para un piurano, cuando escucha poto, lo primero en lo que piensa es la vasija chichera. Nosotros, en nuestro contexto, pensamos en la nalgamenta. La religión. Un judío ortodoxo nunca te va a decir, oye, unos chicharroncitos para el desayuno. O un mormón nunca te va a decir un par de chelas. Entonces, estas diferencias particulares son las que nos permiten hablar de dialecto, que también se conoce, y solamente lo digo porque alguien me ha preguntado, el dialecto que también se conoce, lo voy a anotar, que también se conoce como variación diatópica. Dia es diferente, topos es lugar, sociolecto, que también se conoce como variación
diastrática e idiolecto, que también se conoce como variación diafásica. Diastrática, diferente estrato, ya dijimos grupo social. Diafásica, diferentes fases. Date cuenta que hoy, no hablas, date cuenta de que hoy no hablas como lo hacías al tener 10 años o al tener 5. Has ido adquiriendo cultura, has ido aprendiendo, has cambiado tu forma de expresarte. Dentro de unos 5 años, después de la experiencia universitaria, también tu forma de expresarte será diferente. ¿No? Mayor es tu cultura, mayor es tu riqueza léxica, tu sensibilidad. ¿De acuerdo? Por eso se habla de diafásica. Son diferentes fases. Bien. ¿Qué es el tecnolecto? El tecnolecto es el habla profesional, habla técnica, habla artística. Date cuenta en la forma de hablar de tus profesores. Dime, ¿cuál de tus profesores emplea términos como ribosoma, citoplasma, permeabilidad celular, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, osmosis? El de biología, correcto, el de biología. ¿Cuál de tus profesores emplea términos como seviana, mediatriz, incentro, baricentro, hipotenusa, catetos? Correcto, el geómetra, el geómetra. ¿Cuál de tus profesores emplea expresiones como metáfora, hipérbole, género, narratología, tiempo de la historia, tiempo del relato? El de literatura. Y a mí me ves empleando términos como tecnolecto, dialecto, variación diastrática, lingüística, semántica, lexicología. Es decir, cada ámbito profesional tiene su forma de expresarse. Igual, te vas a dar cuenta que los ingenieros hablan de manera diferente dentro del área profesional, hablan de manera diferente de los abogados, estos hablan de forma distinta de los químicos farmacéuticos, estos a su vez de manera diferente de los sociólogos, etc. Esa forma particular de expresión de cada uno se llama tecnolecto. Incluye un vocabulario relacionado, con su ocupación, con su profesión. Bien, chicos. Vamos entonces a resolver su práctica. ¿De acuerdo? Si tienen alguna pregunta, la van anotando. Por ejemplo, alguien me preguntó por el Excel. Yo no recuerdo, ¿no? Así que si me copias la pregunta, te puedo ayudar, ¿no? Mientras tanto, avancemos. ¿Cuál será la respuesta? Si habla popular o habla coloquial es igual. Habla popular o coloquial es igual. La diferencia es con el habla vulgar. A ver, dice, el lenguaje está constituido por fonemas, unidades distintivas y morfemas. Y esta característica se ve reflejada en la común estructura de todas las lenguas con independencia de los sonidos que las constituyen. Ya, ¿qué quiere decir eso? El lenguaje sabemos que es doblemente articulado, ¿no es cierto? El lenguaje es doblemente articulado. El lenguaje está constituido por fonemas y morfemas. Pero ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Se ve reflejada en la... Espérense ya, pues ya, por 2, por 3, por 20, por 20,000. Lean. ¿Qué dice ahí? Se ve reflejada en la estructura de las lenguas, de todas las lenguas.
Es decir, en el árabe, en el chipivo, en el español, en el francés, en todas las lenguas vamos a encontrar ¿qué cosa? La misma estructura. ¿Qué o quién impone a las lenguas esa estructura? ¿Por qué todas las lenguas tienen esa estructura? ¿Quién se las impone? ¿O es una casualidad? ¿Ah? ¿Por qué todas las lenguas tienen esa estructura? Exacto, se las impone el lenguaje. Por eso el lenguaje es limitante, porque el lenguaje, claro, no han estudiado esa característica. ¿Por qué el lenguaje es limitante? ¿Qué les han dicho? El lenguaje es limitante, ¿por qué? ¿No les han dicho porque impone la estructura de todas las lenguas? ¿Qué dice ahí? Se ve reflejada en la estructura de todas las lenguas. ¿No se refiere a eso? Tienes razón, marcaste de frente, sin analizar, sin leer. Te están dando la característica de la doble articulación. En pocas palabras, lo que te dice la pregunta es, el lenguaje es doblemente articulado y esa doble articulación se ve en todas las lenguas. Ya, si te lo digo así, el lenguaje es doblemente articulado y esa doble articulación se ve reflejada en todas las lenguas. Por lo tanto, el lenguaje es, ¿cuál vas a responder? ¿Doblemente articulado? No. Ahí sí, ¿cómo que universal? Ay, ay, ay. ¿Cómo que universal? Claro, ahí estarías respondiendo que es limitante. Ahí estarías respondiendo que es limitante, ¿no? El lenguaje es doblemente articulado y esta característica se ve reflejada en todas las lenguas. ¿Por qué? Porque el lenguaje es limitante, porque el lenguaje determina la estructura de todas las lenguas. Esa no es la característica de universal. Universal quiere decir que todos los seres humanos en condiciones normales usamos el lenguaje. No han entendido bien la clase, ¿eh? Y Carla es una estupenda profesora como para que se hayan equivocado. Lean, por favor. Vuelvan a leer. ¿Ya? El lenguaje es universal, racional, exclusivamente humano, innato, limitante, indiferente a cualquier expresión, inmutable y doblemente articulado. Un ratito, déjame leer. No manden, déjenme leer, no manden, déjenme leer. Toda comunicación apela a un sistema compartido que integra emisor y receptor en un circuito. Oiga, el circuito es el de la comunicación, ¿no? Y ese circuito comunicativo tiene como base el canal, que permite la transmisión de la información. Eso se llama mensaje. Sin dicho sistema, ahí está. Sin un sistema, cualquiera sea su naturaleza, gestual, oral, corporal, el proceso es imposible. ¿Qué te están diciendo? Para que haya comunicación tiene que haber un sistema de gestos, un sistema de palabras, un sistema de colores. ¿Cómo se llama ese sistema? Se llama código. El código está constituido ¿por qué? El código está constituido ¿por qué? Por un conjunto de ¿qué? Signos. Por lo tanto, el sistema, ¿qué naturaleza tiene? Sígnica. Claro, pues naturaleza sígnica. Es eso. Ah, ya te entendí. Me preguntas qué tipo de comunicación es llorar. ¿Llorar es una comunicación? No. Dime, si tú lloras, ¿quién es tu receptor? Ah, ahora sí. Pero tienes que precisar. Dices, llorar es comunicación, o sea, yo me pongo a llorar. Puede ser porque me duele algo. Estoy diciendo, me duele. O una chica se pone a llorar y puede ser que por dentro se esté matando de risa. Pero si tú me dices, el niño llora
porque está sucio, ¿qué tipo de comunicación es? Es una comunicación no verbal, no verbal, sonora, no verbal sonora, porque grita, no verbal gestual, porque también arruga la carita. Ninguna de las dos, ni lengua de señas ni lenguaje de señas. En sentido amplio se usa la expresión lenguaje de señas, la expresión lenguaje musical, el lenguaje cromático, el lenguaje de las flores, pero eso es en un sentido amplio. El término correcto es código, código de señas, código de colores, código de gestos, código de banderas. Son códigos, son sistemas de comunicación. Pero el lenguaje es exclusivamente sonoro, articulado. ¿Por qué el código es el elemento más social? Sin código no puede haber comunicación. ¿Cuál es el elemento que necesariamente deben compartir emisor y receptor? Exactamente como también lo estaba anotando Ingrid. Sin código no puede haber comunicación. Necesariamente debe ser compartido por emisor y receptor. Por eso es el más social. Exacto. Paula, no entiendo. El ser humano redacta bien el mensaje porque ahí has incurrido en anacoluto y no te entiendo. Por Dios. No te entiendo. La primera forma de comunicarnos, ¿cuál? Toda forma de comunicarnos es sígnica. ¿Qué cosa es un signo? Un signo es una cosa que representa otra. Por ejemplo, cuando tú levantas la mano delante de una combi, delante de un taxi, eso es un signo. Cuando tú lees también la palabra subestándar, la palabra norma, la palabra diferencias, también son signos lingüísticos. Ah, la primera cuando nacemos. La primera cuando nacemos, ¿cuál es la primera forma de comunicación? ¿Qué hace el niño? El niño llora, pero no porque está pidiendo algo. ¿Tú crees que llora porque pide algo? ¿Por qué llora? ¿Por qué lo obligan a llorar? Eso, respira, respira. Pero la primera comunicación del niño es táctil. ¿En el vientre llora? No sé. Ajá, la patadita, táctil. Te coge el dedito. La enfermera la carga, el bebé se acurruca, el pecho con la madre. ¿Mm? Ahí además es un poquito difuso. Hay que seguir investigando o siguen investigando en eso. Ok, vamos con la número 1, por favor, si no nos va a ganar la hora. Número 1. Beso. Semántica. Una misma palabra, diferente significado. Mejor lo pongo. Semántica. Una palabra, diferentes significados. Léxica. Un significado, diferentes palabras. Ahora sí, la respuesta en la 1 es avión. Respuesta en la 1, avión. 2.
Correcto. Un dialecto social de la lengua. Ratito. El quechua, están hablando del que está ahí. Dos, avión. Así es, dos es avión. Un dialecto social de la lengua. Nada más. ¿Por qué dialecto social? Porque están señalando en la premisa, están señalando en la pregunta los dos componentes. Están indicando la región y un estrato social, un tipo de pobladores. Dos, avión. Tres. Correcto. Tres es casa. Muy bien. Tres es casa. ¿No? Entonces, ellos van a encontrar ahí diferentes expresiones, es decir, variación léxica, diferente vocabulario. Y eso se debe a que están en una región en la que, aunque también hablan español, lo hacen de manera distinta. Entonces, si las diferencias de expresión se deben a que están en diferente región, no cabe duda, se trata de una variación regional. Y eso se llama dialecto, tres casa. Cuatro. Exacto. Cuatro, avión. ¿Por qué se dice que la lengua es convencional? Porque al ser un producto social, ¿ya? Al ser un producto social, los miembros de la comunidad convinieron en que cada palabra represente algo. Es decir, cada palabra es una convención social. En el español se pusieron de acuerdo para que esto se llame pizarra. En el francés se pusieron de acuerdo para que sea el tableau d'écrit. En inglés se pusieron de acuerdo para que se llame blackboard. Es solo una convención. Cuatro, entonces, avión. Cinco, claro, convención es acuerdo. Cinco, beso, bebé. No. Dice que no. No corresponde. ¿Se han dado cuenta? Dice, no corresponde al nivel estándar. Diles a los muchachos que mañana entrenamos en el Callao. Está bien, pues. Di a los muchachos. Los muchachos. Di a los muchachos. Por lo tanto, es diles. Les, porque es a ellos, a los muchachos. ¿Cuándo sería dile? Si solamente fuera uno. Dile al muchacho. Dile al joven. Así que la B es correcta. La C también es correcta. ¿Qué cosa es un evento? Un hecho circunstancial. Un evento es algo que no ha sido planificado. De no interferir ningún hecho circunstancial, o sea, de no interferir ningún evento, se ejecutará la programación, o sea, tal como se ha hecho. No puede ser la A tampoco. Nadie que exige respeto puede ser así de grosero con otra persona. Ahí se establece una comparación, ser así de grosero, ¿no? Está bien. El error está en la D. Se ha cometido en la D un vicio llamado redundancia. El testigo se presentó en la delegación para rendir su testimonio. Era suficiente. Si se presenta, tiene que ser en persona, pues. ¿Sí o no? Lo vi con mis propios ojos.
A ver quién lo ve con los ojos del otro. ¿Mm? Y tras la explosión, los restos de la chimenea volaron por los aires en todas direcciones. Oh, voló por los aires. ¿Acaso se vuela por el agua, por el suelo? O cuando te dicen, en esa isla viven 3 especies diferentes de focas. Hoy mira que si son 3 especies tienen que ser diferentes, ¿no? O puede haber 3 especies iguales. Ah, ahí está. Es para que se vayan dando cuenta de cuántas veces creemos expresarnos de forma correcta y decimos cualquier barbaridad, ¿no? Ok, vamos con la 6. Esto, muy bien. O sea, el lenguaje se va a desarrollar de todas maneras. El lenguaje es innato. Se nace con esa característica del lenguaje. ¿No es cierto? Se nace. Pero se va a manifestar según el ambiente donde se desarrolla. El niño desarrolló su capacidad de lenguaje, porque el lenguaje es indiferente a cualquier expresión. Muy bien, 6 es beso. 7, a ver. A nivel morfológico, ¿qué? O sea, es la misma palabra, pero está cambiando la estructura. Ah, cambio de estructura, diferentes sonidos, diferente organización, diferente vocabulario, diferente significado. Palabras es vocabulario. ¿De qué está hablando la pregunta? Está hablando de vocabulario, pues. Respuesta, avión. Léxico. 8.
Correcto, casa. Las variaciones o las variedades regionales de una misma lengua. ¿Por qué se pueden entender a pesar de su distinta procedencia? Una andina y la otra amazónica. Porque aunque cada quien habla su dialecto, coinciden en lo que es la norma, ¿no? El mismo uso. 9 casa. Ah, perdón. 8 casa, 8 casa, 8 casa. 9. No es la A. Correcto, Leslie. Es la C. Es la C. Cuando una lengua se hace oficial, cuando una lengua se hace oficial para un país, se denomina idioma. Se denomina idioma. Y las otras creo que son claras, ¿no? Las hemos definido aquí, ¿no? Si decimos es la variedad culta de una lengua, entonces es la norma, el dialecto estándar. Si decimos es el uso individual, entonces es el habla, mira. Diez. La 10 es casa, muy bien. Se vende camilla para cirugía hidráulica. ¿Acaso existe la cirugía hidráulica? Ahí se ha cometido un error llamado anacoluto. Entonces, ellos, que son estudiantes universitarios, se dan cuenta, se percatan del error y por eso se rieron. 11. 11. Vamos a ver. En la A hay un error. Debe decir había. El verbo haber es impersonal. Eso significa que no admite sujeto. Los verbos impersonales solo se pueden conjugar en tercera persona singular. Debió haber dicho había muchos audios. En la B, el domingo entregué una entrada a Isabel. A Isabel. Si bien es cierto, en amplias regiones de la Amazonía, en Chile, en Cataluña, Cataluña es en España, hay la costumbre de anteponer el artículo al nombre propio. No es lo estándar ni lo convencional, ¿no? En la casi totalidad del mundo hispano, ese no es el uso. La regla me dice que ante los nombres propios de personas no se utiliza el artículo. Entonces debió haber dicho el domingo entregó una entrada a Isabel.
En la C, o dices los compendios son muy sencillos, o dices los compendios son sencillísimos. Ya, repito, o dices los compendios son muy sencillos, o dices los compendios son sencillísimos. De lo contrario, hay redundancia en ese muy sencillísimos. Respuesta D, do. Vamos con la 12. Once dijimos dedo. En la 12. No, pues no puedes decirme C o D, o sea, si no es una es la otra, no. Tienes que discernir y escoger una respuesta. En el examen no hay doble opción. ¿C y D dicen lo mismo? Ah, sí. Una debió haber dicho 1, 2 y 3 y la otra 1, 2 y 4. Bueno, no importa. Ninguna es respuesta porque es beso. ¿Por qué no es la 1? Porque ese no se ha recuperado. Ese A se escribe con H, lleva H por delante. No se ha recuperado, H por delante. En la 2, mantuvo abierto el canal. No existe el verbo aperturar, no se reconoce, es vulgar el verbo aperturar. Por ahí alguien de repente creyó dársela de culto y en verdad no es así. Es abrir. Mantuvo abierto el canal. En la 3, posiblemente tú ya has conocido. Ese has es con S. Y en la 4, prescripción. Prescripción. Está mal escrito. Por lo tanto, ninguna corresponde al nivel estándar. En todas hemos encontrado errores. Beso. 13. Vamos con la 13. Ese es dedo, muy bien. En la 1 debe decir, cada alumno, cada tutor y cada profesor se esfuerza. Cuando tú utilizas ese cada delante de cada núcleo, ese cada es como cada uno, entonces al indicar cada uno, el verbo va en singular. Cada profesor se esfuerza. En la 2,
Como es a todos los del equipo, les avisó. Les avisó a todos los del equipo. Y en la 3, mi amiga cuyo papá es ingeniero, no que su papá. Mi amiga cuyo papá es ingeniero. La única expresión correcta es la 4. Respuesta entonces dedo 1, 2 y 3. No, no va ninguna coma, Paula, porque Pedro, sujeto, vacío, núcleo del predicado, el frasco de mermelada, complemento directo, sobre sus tostadas en el desayuno. ¿Qué cosa es? Sobre sus tostadas, circunstancial del lugar, y en el desayuno, circunstancial de tiempo. ¿Por qué va a ir coma? La coma separa el circunstancial cuando éste va antes del sujeto o antes del verbo. 14. Dedo. La lengua es un producto histórico. La lengua no cambia así nada más, solo en la medida en que cambia la sociedad. En cambio, el habla, hacerle un producto personal, cambia más rápido, cambia en la medida en que también cambia el individuo. 14, dedo. Y la 15, correcto. 15 es beso. Muy bien. Variación dialectal. Variación dialectal. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Listo. Aldair, vamos entonces a la encuesta y no. ¿La puedes cerrar? Sí, usted sí lo puede cerrar. ¿Cómo? Señala una característica, ya pues, es social. Práctica e individual son características del habla. Universal, características de lenguaje. La social es la característica de la lengua que se relaciona con que se vincula solo con una comunidad. ¿Ya? Listo. Muy Bien, bien, chicos, profesor. muchas gracias por